todos los que lo quieran ver. Tenemos este accidente otra vez de helicóptero. De nuevo, hemos hablado muchísimo de estos accidentes, donde yo he dicho que van a haber más accidentes, tanto de estos helicópteros, avionetas pequeñas, aviones grandes, y que comenzaban a estar, y esto no lo vengo diciendo ahora, esto vengo diciéndolo de años. Ya de muchos años atrás, toda la gente que me sigue, saben que les he dicho que tendríamos grandes pérdidas de grandes personas también, altos funcionarios de la política, personas de actores, personas actrices, personas de la música, de todo cualquier gremio que sea importante, que traiga, pues, que sacuda el país, vendrán a ver nosotros estos acontecimientos de derrumbar estos aviones, estos helicópteros, cualquier accidente aéreo, cualquier accidente por tierra y cualquier accidente por mar, como lo he hablado aquí siempre. Y saben que Moira Victoria es única. No me comparen con nadie de verdad, porque yo soy yo. Y que la gente copia, perfecto, copian y repiten lo que yo digo. Allá cada quien, todos los que me siguen saben quién es Moira Victoria. Cuando yo hablo, hablo con conocimiento de causa, con profesionalismo como tal, y sé cómo estoy hablando también y refiriéndome al público. Por lo tanto, es bueno que sepan lo que aquí también se ha dicho anteriormente. Este presidente que han ya muerto en Irán, de verdad que es otro golpe para Irán, cuando ya hubo antes también el líder, que era Soleimani, cuando en el 2000, sí, 2020 fue dado de baja, también ahora tienen otro golpe más. Esto trae grandes consecuencias y grábenselo porque Moira Victoria lo está diciendo acá. Grandes consecuencias trae, grandes acontecimientos y ahora aquí es donde está la cosa. La gente no está viendo que estamos en una guerra. Estamos en guerra. Esto fue a propósito. Esto no fue un accidente, como le llaman. Ningún accidente fue. Y no solamente pereció la vida de este hombre, también perecieron la vida de un ministro y de muchas personas más de más importancia que estaban yendo a la inauguración de algo como cosas que tienen, creo que son del agua o algo así, pero estaba en una inauguración de algo. Y esto pasó también cuando pasó lo de el presidente, de expresidente de Chile, también pasó como un domingo por ahí. Así es que están pasando muchas cosas extrañas, raras y van a seguir pasando. Ahora bien, oigo personas que dicen, bueno, como Moira Victoria dice siempre que todo es repetido por tres. Y es verdad, porque cuando pasa una cosa, se repite hasta tres veces. Otra vez falta otro para que se repitiera, dirían, pero no es así. Ahora les voy a dar a mi gente acá la numerología, cómo está trabajando en estos días, en estos tiempos. Para aquellos que me copian y dicen que yo dije que 3 veces 3 y no sé qué cuánto, pues ahora la cosa ha cambiado. Yo me mantengo muy al día, conectada con todo lo que es mi trabajo, con todo lo que tiene que ver con la numerología, la astrología y todo. Y algunos se quedan donde están, pero yo no, yo avanzo, porque si la inteligencia artificial está avanzando, yo también tengo que avanzar. Ustedes me verán a mí y dirán, no, yo soy una persona muy preparada, muy estudiada, no soy cualquier cosa. Cuando hablo aquí, hablo con conocimiento de verdad de lo que estoy hablando. No hay cosa más mala que hacer el ridículo de lo que uno no sabe. Y yo siempre hablo con conocimiento de lo que yo pueda hablar aquí. Esto de este presidente que pasó por Irán, esto se va a repetir más y falta todavía, pero ahora ya no nos vamos a ir con el número 3. Yo les voy a decir aquí para que oigan cómo lo repiten por otros lados. El número 6. En este momento, lo que está triunfando en la numerología es el número 6. El número 6 en todo. Número 6 en esto, número 6 en lo otro, número 6 aquí, número 6 allá. Todo. Si yo les hago un análisis del COVID-19 con lo que pasó con el COVID, van a darse en cuenta cómo el 6 está mandando y rigiendo. Ahora todo va por 6. Ahora no va a ser 3 veces 3,
como yo lo he hablado acá. Ahora va a ser el 6 y 3 veces 6 y quién sabe cuántas veces 6 más, porque lo que viene es, como dicen, espeluznante. Entonces, ahora mismo ya van unos presidentes que han caído, van a venir más todavía y van a seguir más todavía cayendo y todavía más de estos atentados y todo eso. Hay algo que me preocupa muchísimo y quiero compartir con ustedes. De por allá de Londres me han hablado y de verdad que vine a hablar de ciertos países que ustedes van a quedarse asombrados, pero vamos a hablar de esto de Londres también para que vean cómo está la cosa. En Londres me han dicho, tengo personas lindas, por eso que les digo, todas las personas de Londres, de Gran Bretaña, de Europa, están mejor informados que nosotros. Ya aquí ni las noticias hablan por miedo. Y allá están bien informados. Mire lo que está pasando. España está muy mal. España está malísimo, malísimo. El presidente que tienen en España, que es el mismo que estaba antes, este presidente de verdad tiene de cabeza al país. Y todo es un lío porque no se trata del presidente, se trata de lo que está viendo en estos momentos, en esta época, en esto del apocalipsis, como lo dije la otra vez. Esto es algo apocalíptico y cabalístico también. Entonces tenemos que regirnos por todo lo que viene siendo la verdad y la realidad de las cosas. Entonces, España está siendo inundado. Los aeropuertos de España están inundados por personas de África. Óigame bien y escúcheme lo que les voy a decir, porque aquí Moira Victoria habla sin tapujos. Está inundado los aeropuertos de España, están inundados de africanos, de todas las personas que son de Nigeria, de todas las personas que tienen que ver de todos esos alrededores que son de Nigeria, que son también de todo lo que tiene que ver con estos países que de verdad están por allá en la máxima pobreza. Esta máxima pobreza que tiene también que ver con África, que es un país muy pobre. También tenemos por allí otro país que se llama algo así como, bueno, es un país también pequeño que también está, Senegal, algo así, Senegal, también que está pegado a África. Bueno, les voy a decir que están apretados los aeropuertos de España. Yo no entiendo cómo hay tanta gente que dicen saber y que son de España. Primero hablan de Estados Unidos, primero le tiran duro a Estados Unidos y hablan de otros países que hablan de su propio país. Yo no entiendo por qué, porque cada quien debe saber de su país lo que está pasando. Entonces, ¿cómo es posible que los mismos que están por allá no hablan de lo que pasa en su país? Lo que yo voy a decir ahora, yo creo que lo pueden buscar y no lo van a encontrar. Estos aeropuertos están llenos, pero llenos, y son hombres. Muy pocas veces podrán ver una mujer en el grupo. Son puros grupos de hombres, hombres de entre 30 y pico y esa edad para arriba, 34, a lo mejor llegarían hasta 40 años, pero son de 40 años para abajo. Está lleno de hombres cogiendo aviones que no necesitan permiso, que no necesitan más que pagar el vuelo para aterrizar de España a El Salvador. Una vez que llegan a El Salvador, de El Salvador los montan en un avión, tampoco necesitan permiso para entrar a El Salvador y de allá son enviados en otro avión para México. Los reciben en México. Y de México buscan la forma, que tendrán su forma, para pasarlos a tierra estadounidense. Todos esos hombres que están viniendo de por allá y que están cogiendo avión desde España, vienen preparados, han estado haciendo ejercicios de todas estas cosas, de lo que hacen en las guerras, y vienen preparados ya para la guerra que quieren hacer dentro de Estados Unidos. Esto es una campaña grande que tienen en contra de Estados Unidos. Allí también está metido Donald Trump, porque Donald Trump está metido aliado también a estas personas. Entonces, esta gente se está viniendo de España, están volando para El Salvador. Y calladito, 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 el presidente de El Salvador
los pone en un avión y se los envía a AMLO, al presidente de México. Y AMLO, el presidente de México, por órdenes de él, órdenes que tiene, los reciben a todos y luego buscan cómo enviarlos para acá, para Estados Unidos. Luego aquí están haciendo ese pleito los republicanos, que es que no paran la migración, que porque Biden es culpable de la migración, pero si ellos mismos están haciendo todo lo están haciendo. Y eso es para la guerra civil que va a estarse haciendo aquí en Estados Unidos con esto de las elecciones en Estados Unidos. Miren, todo lo que va a estar pasando, y si ustedes no se ponen para las cosas, después no digan que nadie se lo dijo, porque yo, Moira Victoria, se los digo. Y yo aquí en este canal, yo compruebo, demuestro y sostengo lo que digo, porque tampoco hablo sin pruebas. A mí me gusta hablar con pruebas. Y las personas, estas lindas gentes preparadas, que son personas, no son cualquier persona, no son cualquier oyente, no son cualquier seguidor de YouTube, son personas de verdad que están sabiendo el peligro que está viendo para el mundo. Yo les dije una vez acá que allá todo lo que tiene que ver con Gran Bretaña tienen miedo que llegue Donald Trump a la presidencia, porque es el cisne negro para el mundo entero. Entonces, ¿qué más podemos hablar aquí? Ahora tenemos el cisne negro también en México, que se está haciendo dueño de México también y que eso va para mal en peor. Entonces, miren cómo estamos con todo esto que dicen acá que el hombre presidente de Irán, mire cómo está falleciendo y así mismo vamos a estar llevando la guerra de poquito en poquito, ensalzando a la gente unos contra de otros. Es para que vean lo que está viendo. Esto que les estoy diciendo no lo van a encontrar en ningún noticiero ni en ninguna parte, porque ustedes no lo van a oír, no lo van a ver. Pero los aeropuertos de España están así de llenos. Primeramente, tienen vuelos disponibles para estas gentes que para cualquier otra gente que quiera viajar a cualquier país. Y están viajando sin tener un permiso, nada más que tengan su pasaje comprado, que se los están pagando también, y luego vienen de esta manera, caen al Salvador, de El Salvador a México, de México a Estados Unidos. Están preparados, vienen preparados para los asuntos que están planeando hacer. Entonces, imagínense, así como sabotean el helicóptero de este hombre que es Racy, en cualquier momento sabotean cualquier otra cosa. Tanto la cosa está tan dañada, no solamente dentro de Estados Unidos, sino en países desenvueltos, países que están en una economía un poquito así que la están cuidando, se están yendo a bancarrota los grandes negocios. Los mejores negocios, las mejores empresas se están yendo a bancarrota. Aquí adentro de Estados Unidos se están yendo a bancarrota restaurantes famosos. Hay un restaurante que se llama acá en Estados Unidos Red Lobster, y Red Lobster se está saliendo de todo, está yéndose a la quiebra. Van a comenzar a salir a la quiebra más tiendas. El único que está parado y que le están metiendo todavía más tiendas, ese es que han habido tantos crímenes ahí, que es ay, a mí se me va de la mente, pero como no voy ahí ni nada, el Walmart. Los Walmarts están bien como administrados, es el único que está administrándose muy bien. Pero ese Walmart también va a tener alguna sorpresa por ahí. Así que estamos en Estados Unidos bastante mal, pero esta no es una predicción solamente para acá de lo que estoy hablando. Les estoy diciendo porque de pronto me enviaron esta comunicación de lo que está pasando en España, y el presidente de España está también tolerando y cooperando todo esto. Es que están conectados, presidente con presidente, con presidente, con presidente, para lograr su objetivo. Y quieren darle duro. La envidia es tan grande, que le quieren dar duro a Estados Unidos y a la fuerza poner a Donald Trump. Por eso les dije que él no entraría por votos de las personas. Él no tiene votos suficientes para ganar la presidencia. No los tiene, y lo digo yo, Moira Victoria. Si a él lo ponen en la presidencia, es la mafia, no es la gente. La gente no pone a Donald Trump de presidente de nuevo. Y eso está por verse. A mí me preguntan, ¿y ahora entonces quién es el presidente? Ya hay gentes acá de verdad que a veces me critican
Y me dicen, pero no repita lo mismo. Pero si es que la gente parece que no está enterada de lo que uno aquí está diciendo. Yo vengo repitiendo hace mucho tiempo lo que está pasando en Estados Unidos. Vengo repitiendo hace mucho tiempo bastantes cosas para poder ayudar a la gente que vive en Estados Unidos. Y aún así parece que no escuchan, todavía me preguntan. Todavía estoy hablando de un país como México, todavía me preguntan. Entonces, ¿quién va a ser el presidente o la presidenta de México? Y están escuchando lo que estoy hablando, ¿eh? No entiendo. La verdad que están un poquito atrasados, muy atrasados, están más cerrados como un bombillo de 100. Hay que despertar y ponerse en para las cosas. Me preguntan por Venezuela y esto es para Venezuela. Mucha gente de Venezuela linda, que quiero yo muchísimo, tanto gente que están allá en Venezuela como aquí mismo en Miami. Hay tanta gente de Venezuela en Miami y son buenas personas. El hecho de que salgan unos malos y otros buenos no quiere decir que todo el mundo sea igual. Pero Venezuela está muy preocupados. Oigo que Corina Machado, que sí, que ya se va Maduro. Miren, Maduro no va para ninguna parte. Maduro va a estar por allá hasta que se pudra Maduro. Hasta que lo saquen ya podrido, que apeste, que huela mal, lo van a sacar a Maduro. Todavía no es el tiempo. Y lo vengo diciendo desde que estaban con Guaidó, desde que estaban en el 2018, que iban a sacar a Maduro para que Guaidó fuera presidente. Mentira, ahí están los videos en el canal. En el canal de aquí, ahí están los videos que yo hice para Guaidó. No, Guaidó no va para ninguna parte. Guaidó no va a ser presidente de Venezuela, para nada. Guaidó está siendo utilizado y usado por Donald Trump y otro que estaba usando Donald Trump también en ese entonces. Y no, para ninguna parte va Guaidó. Ahora están diciendo que es Corina. Ahora sale un señor por ahí que está de candidato. Mire, yo ni los veo ni los chequeo. Nada hago con chequear el nombre de fulanito, de fulanita. Fecha de nacimiento va a ser una pérdida de tiempo. Es que no hay ningún cambio en Venezuela, no por ahora. No, en este momento no hay un cambio en Venezuela. Que porque hay votaciones en julio, olvídese de esas votaciones. Va a pasar lo mismo que ha pasado en México, lo mismo que ha pasado en Nicaragua, lo mismo que ha pasado en otros países, va a pasar igual. Así que no hay nada de cambio en Venezuela. En Venezuela lo que está entrando sí es mucho dinero, que lo están enviando mucho de aquí mismo de Estados Unidos los venezolanos y están yendo algunas gentes para allá a poner negocios, pero no porque vaya Maduro a irse del país. Y la gente está muy equivocada. Cuando hay un 4% de personas que quieren que se vaya Maduro, hay un 30 o un 90, 70, 75% que no quieren que se vaya Maduro. Entonces, todavía Venezuela no va para ninguna parte. No necesito cartas. Una persona, yo hablo lo que yo tengo que me dicta mi mente. No necesito ni cartas ni nada. A veces me gusta jugar con el péndulo, me gusta jugar con las cartas que están por acá y tengo muchísimas cartas. Me fascina jugar con las cartas, pero no las necesito. Yo soy una persona que soy parapsicóloga, analizo, yo veo lo que está pasando en cada lugar. Entonces, no hay un cambio en Venezuela todavía. Para las personas lindas que me preguntan, para Venezuela, es mejor ubicarse, es mejor tener un plan, es mejor decir, esto no va a ir para ninguna parte. Moira Victoria nos dijo tal cosa, vamos a ponernos para las cosas y a crecer como puedan, porque no se crece por un presidente, se crece por uno mismo. Y hay muchas cosas que se pueden hacer por uno mismo también, hasta el cambio de un país se puede hacer si uno quiere cambiar. Pero no, en vez de votar por el que no tienen que votar, votan más bien por el mismo que viene siendo el masoquista del país. Eso para Venezuela. Hay algo muy preocupante que lo estuve haciendo un análisis este fin de semana porque mis guías me hablaron de este país, que casi nunca hablo de acá, aquí con este país, porque son países pequeños y son muy pocas las personas que hay acá también. Y lo que pasa es que las personas son un poquito egoístas, se preocupan mucho para saber de Estados Unidos, para hablar mal de Estados Unidos, se preocupan por hablar mal de otro país que sea grande, pero cuando es un país pequeño no les importa mucho también. Y este país es Costa Rica. Costa Rica va para una forma peor que Venezuela, peor que Nicaragua, peor que nada. Ese país está lo que se llama oscuro. Mucha violencia, mucho crimen, todo está carísimo.
la gente está que los salarios no les alcanza y está todo súper malo. Están los secuestros también, hasta los taxistas donde se monta una persona, ya les tienen miedo para montarse en un taxi cualquiera. Ya estamos igual que México. Igualito, igualito ese país está igual que México. Está hundiéndose cada día un montón de migrantes que han pasado por Costa Rica, se han quedado allá estancados, no han podido salir para ninguna parte y se han quedado ahí. Y la cosa en ese país está malo. El presidente que hay, yo digo que ese presidente, cuando yo hice una predicción para las elecciones de ese país, había un señor que ya había sido presidente antes, lo analicé y dije que esa era la mejor opción, que venía siendo un señor Figueres. Ese señor Figueres debería estar hoy en el poder y no estuvieran pasando lo que están pasando ahora. Este hombre de pronto apareció como extraterrestre, que yo le digo extraterrestre, porque yo lo llamo así a ese presidente. Este presidente de Costa Rica apareció como un cometa, como un extraterrestre de la noche a la mañana, se plantó ahí, lo plantaron, que iba a ser el presidente, y total, es el presidente. Ahí está un hombre que no todo el mundo conoce, un hombre que no es ni siquiera del país, un hombre que ha vivido fuera del país, que el expresidente, otro que había, corrupto también, lo puso allí en no sé qué cosa y había un escándalo también con él. Y de toda manera, por él quedó este presidente, que es lo mismo que están haciendo toditos los presidentes. El que está de presidente, cuando ya ve que no puede más, pone a otro, pero el que va a estar mandando va a ser el mismo. En este mismo lugar de Irán estaba este presidente, Raisi, Abraham, y el que estaba mandando era el que había estado antes de él. Él, el que estaba antes de él, era el que estaba mandando todas las cosas del país. No era ni siquiera este recibía órdenes del otro que había estado anteriormente. Y así como están trabajando los presidentes, se va uno y viene otro mandado por el otro. Así es que están de esa manera. Este presidente de Costa Rica, el que estoy hablando ahorita, está llevando ese país al fondo. Lo que pasa que no hablan, no dicen nada, se quedan callados y ese país está con este presidente corrupto, que es un corrupto de primera. Ya yo lo analicé, le había sacado la numerología anteriormente también, esta vez no me quise ni molestar porque el tipo tiene lo que se llama una bola oscura encima que no se le puede ni ver ni siquiera su aura, porque está oscuro, es un hombre oscuro. Y ese hombre de verdad va a terminar o lo van a matar o va a ir preso, porque tiene dos caminos para seguir, o va preso o le van a quitar del camino, porque la gente se va a cansar tarde que temprano y en todas partes la gente se cansa y ahí es donde la gente reacciona. Cuando la gente reacciona hay que tenerle miedo, porque a veces hasta los calladitos, válgame Dios. Entonces, ese hombre está por muy malas cosas en ese país y está hundiendo al país. Ese es un país que muy pocas veces se ha hablado acá y ahora lo toqué porque mis guías me dijeron la semana pasada que venía algo muy grande, muy oscuro, muy feo para ese país que era bastante religioso y que estaba muy como corrupto, como corruptido, algo así, corrupto, más o menos se puede llamar así, dañada la energía en ese país también. Así que lo que le espera a ese país no es nada bueno y lo peor de lo peor es que tampoco pareciera que tengan nuevas elecciones pronto, al menos que pase algo con ese país y tengan que elegir el vicepresidente, vicepresidenta, que viene siendo la misma cosa, de la misma argolla, de la misma cosa. Ese es un país que está de verdad muy preocupante también para todas las cosas que están sucediendo para los que viven en ese país. Ahora bien, si nos dicen de Nicaragua, Nicaragua es otro país que no tiene arreglo. Nicaragua, ya les dije, están sacando carne, están sacando café, están adueñados de todo Nicaragua. Tienen un grave problema con la Miss Universo de allí, que no la quieren ni dejar entrar al propio país de Nicaragua. Imagínense. Y este señor, Daniel Ortega, como es tan ignorante, pues hace cosas que todo el mundo le obedece también. Desdichadamente la gente obedece. Hay que tener cuenta con todo lo que estamos viendo. Los negocios están cayendo.
accidentes tras accidentes, accidentes por tierra, accidentes por mar, accidentes por lo que es el aire, lo vamos a seguir viendo y mucho más. Ahora mismo tenemos olas de calor y cada ola de calor está moviendo más todavía lo que tiene que ver con la tierra y luego viene también lo que tenga que ver con terremotos, con volcanes, con sismos, con los tornados que están dejando una ciudad completa vacía, como aquí mismo también se ha hablado. Es bastante fuerte lo que está pasando y España va de mal en peor porque el presidente de España no tiene ningún cambio. Todo lo de España, yo dije una vez y lo vuelvo a decir acá y lo he dicho varias veces. Esto no es solamente para España, es que esto es apocalíptico y cabalístico, como lo dije anteriormente. Todas las personas que están viviendo en un país extraño, que no es su país, algún día, tarde que temprano, van a regresar a su tierra natal, a su tierra de donde nacieron, porque es como la ley del destino, que así va a acabar el destino de cada persona. Van a tener que regresar para su tierra, donde han nacido. Y España es un país que vive mucha gente. Suiza es otro país que vive muchísima gente que ha emigrado de Colombia, ha emigrado de muchas partes también, de Ecuador, y toda esa gente vuelven para su lugar porque se va a llegar el día de que no hay vida en estos países tampoco. Se va a llegar el día de que aquí en Estados Unidos tampoco hay vida. Se va a llegar el día de que en estos países donde la gente migra ahora mismo no hay vida tampoco. Y España es uno de esos países que va para abajo, para la pobreza y va para abajo. En vez de ir para adelante, va para arriba. Yo casi no hablo de España porque tengo personas que no les gusta que yo hable de España y por eso me cierro mi boca y casi no hablo. Pero ese país está de mal en peor y ya les digo lo que está haciendo el mismo presidente de allí de España, alcahueteando también todas estas personas que son migrantes, que no tienen papeles, que no tienen permiso, los ponen en un avión, de allá los mandan para El Salvador, de El Salvador para México, de México vienen para acá, para Estados Unidos. Pónganse para las cosas, mi gente, que aquí en Estados Unidos las cosas se ponen fuertes. Se van a llegar a poner como ustedes mismos no tienen la imaginación. Eh, Hay algo que Argentina me han preguntado. Yo en realidad no soy rencorosa, pero no se me olvida. A mí no se me olvida que me trataron muy mal los de Argentina cuando dije que mi ley no servía. Y ustedes son testigos acá, todos los que me siguen, que yo dije con boca grande, mi ley no sirve. Es que no sirve mi ley. Ah, pero ahí lo tienen, ¿no? Aquí había tanta gente por aquí. Aquí hay un tipo por ahí que se llama un tal que tiene unos programas por ahí en un canal que yo visito y conozco y el Jaime Bailey, y ese adorando a Milei. Va a ser lo mejor para Milei, lo mejor. ¿Lo mejor para qué? Lo mejor para que dañe a la misma gente de Argentina. Que no, que yo me voy para Argentina porque allá voy a estar mejor. Óigame, qué tanta mentira, qué tanto engaño, ¿eh? Y Argentina está cayéndose y cayéndose en pedazos. Y peor que va a estar, porque todas las ideologías que tiene Milei son ideologías que vienen para el nuevo orden mundial. Yo no quiero que ustedes se pierdan ni un solo capítulo que yo les vaya a traer aquí de un programa, porque se van a dar cuenta cómo está preparado todo para los próximos tiempos. No se lo pierdan. Y ya hay presidentes que están montados en toda esa ideología del nuevo orden mundial que estará ya empezando, ya estamos casi en esto, porque ya todo lo que está viendo ahora es una cosa grande de lo que está haciendo la élite y todo. Pero todavía falta por ver. Por lo tanto, lo que está pasando en Argentina es Milei, es una persona que si decían que el Elon Musk es un extraterrestre, yo digo que ese es otro extraterrestre también, igual que estoy diciendo del de Costa Rica, que es extraterrestre, porque no tienen cerebro. El cerebro está, son extraterrestres sin cerebro, no tienen cerebro. Milei no tiene cerebro, lo único que tiene boca para hablar y la gente le tiene miedo. Lo mismo que está pasando en Argentina, que la prensa misma no se puede comunicar con Milei. Eso mismo está pasando en Costa Rica. En Costa Rica la prensa no se puede comunicar con el presidente de por allá.
es que se los devoran y los mandan a matar también si es posible. Está habiendo la misma cosa, el mismo comportamiento. Y Argentina no va para ninguna parte de mejoramiento en toda esta temporada. Hasta que pasen tantas cosas que tienen que pasar, vendrá un poquito de paz para cualquier país que está comenzando ahora mismo a tener todas estas dificultades. Pero lo que es Argentina, todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con negocios, todo lo que tiene que ver con gentes que tienen hasta su casa, sus impuestos, todo va a estar subiendo. Se lo digo yo, Mayra Victoria, esa es la inflación que viene para Argentina. Así que se los he dicho bien claro, se los he dicho que Argentina, el presidente Milei no servía. Mejor se hubieran quedado con el Massa. A veces es mejor, como digo, viejo conocido que no por conocer, porque Massa robó, que Massa hizo, pero por lo menos robó y sabe cómo robar, no el que llega no sabe robar y roba todo, se roba todo y deja a la gente sin nada. Peor todavía. Así que hicieron muy mal porque de verdad escogieron lo que no sirve. Y Milei no es santo de mi devoción por su forma y yo sé que no es una persona clara. Espiritualmente, mi ley no es claro. A mí me da pena muchos videntes que hablan maravillas de mi ley y yo digo, esta gente son oscuras. ¿Cómo van a hablar bien de un oscuro? Porque ese tipo es oscuro. Entonces, pues, ¿cómo van a hablar bien de un presidente oscuro? Es que la gente dicen que son videntes y yo no entiendo dónde está la evidencia, que no hablan como tienen que hablar y claro y ver las cosas claras. Es que uno no le puede dar vuelta al pastel. Cuando una persona tiene su evidencia y tiene su forma y tiene cómo poderse conectar de otra manera con cosas que están más allá de nuestros ojos, no necesita como tener una idiosincrasia con una persona para ver quién es esa persona. Se sabe muy bien que esa persona es oscura, que no sirve y se presiente. Ustedes no son videntes y ustedes saben muy bien cuando presienten que algo no está bien, porque su alma, su espiritualidad, su energía hace que ustedes mismos sientan que no está bien, que algo está mal, esta persona no me gusta, esto no me suena, me da a entender otra cosa. Pues imagínense si para una persona que no es vidente tiene esa sensación de poder percibir, que se puede hablar de una persona que está más metida en esto y que puede percibir, no solamente hablan por hablar, copiando, viendo noticias, viendo televisión, todo eso hacen, pero no se esmeran en engrandecer su mente, en engrandecer su espiritualidad, para tener una conexión de allá arriba, de los más allá, para que pueda también tener hasta sus ancestrales que le puedan ayudar. Para nada. ¿Quién? Una persona espiritual clara. ¿Cómo no va a perseguir como una persona como Milei, que no es bueno? Para nada. Ese señor no sirve. Yo lo dije aquí siempre, no sirve y no va a servir nunca. Así que sigan estando engañados que no va a servir nunca. Ya lo he dicho aquí también que para Brasil vienen grandes cosas. Vienen cosas a nivel de la política y cosas a nivel de destrucción con las inundaciones y con todo lo que está pasando ahora mismo de inundaciones, de tornados, de sismos, todo lo que pueda haber y por haber para Argentina, para esos países de Perú, para esos países de Ecuador, para todos esos países, pero más para Brasil. Brasil de por sí corre con una energía muy oscura, una energía de macumba, una energía macumbera, una energía rara por ahí que tienen de todo lo que hacen y han hecho en Brasil y cada quien está agarrando y cogiendo su karma, su cuenta, el ajuste de sus cuentas. Y Brasil está bastante malo también. Vamos a hablar también más adelante del Reino Unido, de todo lo que está pasando en la familia real. Me han preguntado de la figura esa que se ve atrás del rey, todo eso. Vamos a hablar de todo eso para que estén más claros, pero me van a dar chance de venir poquito por poquito para cada quien. Yo en este momento les hablo de todo esto y les digo, tengan mucho cuidado. Las personas que viajan tienen que tener cuidado también porque a veces se viaja por necesidad. A mí me invitaron a República Dominicana y no fui porque no estaba con el tiempo suficiente, pero posiblemente hasta voy
en el día que me invitaron a la inauguración de posesión. Claro, ¿por qué no voy? Si me invitan, yo voy, pero no puedo estar viajando, los seres no me dan permiso y no siempre yo tengo que viajar en el momento que me dicen que puedo hacerlo, no en el momento que deba de hacerlo, porque las cosas están malas, las cosas no están buenas y las personas tienen que tener mucho cuidado. Yo les digo, no se pierdan lo que les voy a estar trayendo, porque quiero que se vayan viendo qué es lo que nos espera, cómo vamos a estar manejados para los próximos años, para los próximos tiempos. Y eso nos va a ayudar muchísimo para saber qué es lo que viene y en qué estamos. Y esto no es una habladuría, ni me lo he inventado yo. Esto está escrito, la élite está llevando bien a cabo sus planes, todo lo que tiene que ver con los masones, todo lo que tiene que ver con los Illuminatis, todos son puras sextas y está todo bien controlado. Cada país tiene una élite, cada país lo tiene activado y cada país se está dejando llevar por esos mandatos. Por eso aquí les he dicho que hay que ver las señales, las músicas, todo lo que les mando. Les di el otro día que buscaran por ahí un festival. Es algo grande que una misma personita, que es una mujer que canta de Israel, sale en ese festival con un montón de cuernos así, unas cosas bien raras la mujer y siendo originaria de Israel. Entonces fue muy criticada porque cómo es que ellos tanto, que Alá, que todo lo que hablan de todas sus cosas religiosas, ¿no? Y encima teniendo a esta mujer en este festival que está cantando y bien vestida de esa manera y también con cuernos por ahí, ¿no? Con todas las cosas que tiene que ver con los cuernos. Hay algo que también les quiero hablar más adelante. Ahora no lo voy a mezclar porque es un tema. Vamos a hablar de esta imagen que también celebran en todos estos acontecimientos, que viene siendo Baphomet. Ya yo tengo un video en el canal y vamos a hablar de nuevo de esta entidad, porque la gente está muy engañada con esta entidad y es bueno que estén más claros de lo que significa en realidad la entidad de Baphomet. Aquí yo se las voy a decir. Yo soy metafísica y les puedo hablar de muchas cosas porque tengo el conocimiento. Para eso estudié, para eso tuve muchos años en eso y por eso tengo este ministerio de metafísica arriba de mí, que les puedo hablar de muchas cosas. Cuando les estoy hablando de que todo lo que está viendo hoy es apocalíptico, es porque así es. Todo esto tiene que ver mucho. Hay una personita por allá hablando de que Estados Unidos está reprimiendo o que va a quitar o va a prohibir todo lo que tiene que ver con, hablan del Viejo Testamento o Nuevo Testamento. De eso también les hablaré aquí, porque eso es imposible, pero yo lo voy a averiguar. Mañana tengo vigilia espiritual y mañana mismo lo voy a averiguar de qué se tratan estas habladurías que dicen que van a estar quitando uno de estos que dicen que el Nuevo Testamento o Viejo Testamento. Mira cómo estamos, que jamás nunca se había hablado de reprimir todavía todo el conocimiento y toda la historia de un Viejo Testamento y todavía venirnos a un Nuevo Testamento. De verdad que se están escuchando cosas que son horrores, algo que no estamos acostumbrados a escuchar y mucho menos a ver. Ahora yo rápidamente quiero hacerles aquí una visita al canal. Si alguien me ha preguntado algo, con mucho gusto les puedo responder. Pero ya les he hablado aquí hoy de todo lo que ha estado pasando, de personas que están preocupadas. México, vuelvo y repito, ya que se cortó el chat anteriormente, busquen bien por quién van a votar. No se dejen dominar, no se dejen manipular, menos por centavos, porque la gente le dan platita y por la platita que le dan se están dejando manipular. Mire cómo están viniendo tantas personas que están viniendo de España, montándose en los aviones de España, y esto no es una adivinación mía, ni es eso, es que tengo gente linda en todas partes que me sigue. Por eso yo me cuido mucho cuando yo hablo aquí. Mucha gente profesional de alto prestigio me sigue a mí.
y me felicitan por los programas que traigo y por lo que yo les enseño a ustedes también. Por eso, en vez de entrar a mi canal a estar insultando, mejor pónganse una mano aquí en su conciencia, en sus sentidos acá y abran sus sentidos y especulen y aprendan. Ustedes no ven cuántos canales hay por ahí que dicen que no existe Dios, que la Biblia es una locura, que todo eso no existe. Pues vamos a ver entonces en qué va a parar todo, porque que estoy segura yo que este gran Padre que está arriba, que es el poderoso y que no hay nada ni nadie que pase por encima de él, deje que reaccione y que le toque su día. Cuando le toque su turno es donde la gente que ha estado blasfemando no van a saber ni a dónde meterse, porque de verdad no tienen respeto. Han perdido el respeto por completo y están de verdad contrario a todas las leyes mandatarios que tienen que ver con esta luz de la divinidad. De verdad que todo, yo les dije, y esto es que todavía la semilla del mal está todavía en un segundo plano, todavía no pisa la tierra. Deje que la semilla del mal ponga de verdad esa energía en la tierra y ustedes van a ver cómo va a ponerse todo. Yo se lo dije que está en un segundo plano. En el tercer plano está Dios. Se lo dije aquí también y eso yo soy la que hablo acá así. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. No hay ninguna diferencia en lo que pasa aquí abajo, ni ninguna diferencia con lo que pasa allá arriba. Viene siendo todo igual. Una energía que está balanceada, canalizada de esa forma. Aquella persona que no quiere entender y que no quiere saber, pues allá cada quien que se quede ignorante y que no aprenda, porque cuando uno quiere aprender algo, uno escucha y uno aprende. Ahora bien, esto que está viendo de venir todas esas personas por ahí y luego vienen para acá, ya ustedes saben a qué vienen, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que los países se están prestando uno con otro y uno con otro para acá? Ya les dije, allá en El Salvador, el presidente Bukele ya no se considera presidente, ahora él se considera rey. Van a abrir un reinado en El Salvador, entonces Bukele va a ser el rey, luego viene alguien que va a ocupar el puesto de, de presidente, lo van a poner como Reino Unido, ministro. Así más o menos va a ser. Es que la aspiración es tan alta, la aspiración llega tan alto que no ponemos los pies en la tierra. La gente de verdad está fly, la gente está volando muy alto. Se olvidan de Dios. Pero este hombre, Bukele, no es sorprendente que no crea en Dios ni que piense que él viene de otra raza. La raza de él no es la pura raza salvadoreña. Él viene de otra raza y de otra mezcla. Eso es muy importante también saberlo, que también depende de donde sean, así mismo creen y así mismo respetan. Hay personas que me dijeron a mí aquí también de México que me equivoqué porque la fecha de nacimiento de Claudia no es, eso ni va ni viene, para nada. Claudia es la misma persona con esa fecha o sin esa fecha. Es la misma, el mismo, como dicen por allí, el mismo, la misma percha, no hay cambio ninguno. Y ella no hay necesidad de que tenga, peor para ella si no tiene una legítima fecha. Pero bien, ahora yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes aquí no está igual? Hay muchísimo. Mire, yo hago consultas todos los días y la mayoría de las veces la gente no sabe su fecha exacta. La mayoría de las veces dicen, ay, no sé, yo sé que nací tal día, pero no sé si me escribieron tal día. Eso es muy común en las personas, muy común. Y no por eso la persona deja de valer ni de ser. No tampoco por eso vamos a menospreciar o castigar a la mujer porque tenga una fecha que no es la de ella. Es que lo que se está discutiendo de ella no es la fecha. Se está discutiendo de que ella está bajo el régimen de este presidente actual, que es López Obrador. No se está discutiendo de que ella tenga una fecha o no la tenga. Entonces, por favor, gente, pónganse para las cosas, no sean tan ruines, ¿eh? Uno no tiene que ser tan ruin para querer acabar con una persona.
acogiéndose hasta de la fecha de nacimiento y ya no pueden más. Vayan, ataquen esas urnas, vayan y voten por el que tienen que votar, vayan y escogen lo que su corazón le dicta y no se dejen manipular ni por centavos como lo está haciendo López Obrador, que les da centavos, dándole papeles a personas migrantes para que se queden establecidos en México para que vengan a votar. Todo eso están haciendo. Las camisetas que les dije, es verdad que las tienen las camisetas repartiéndolas. No sé por qué le buscan tanta vuelta a la verdad. La verdad está allí en los ojos. ¿Por qué le buscan tantas vueltas? El presidente López Obrador, cuando estaba tirándose la candidatura, me pidieron a mí aquí y por respeto, yo no quise hacer nada. Me dijeron, hable de López Obrador, ese señor no me gusta, ese señor es oscuro, ese señor a mí ni me va ni me viene, no quiero hablar de él. Y no hice nada de lo que tenía que hablar de él, porque ese señor a mí nunca me gustó para nada. Y ese señor de verdad le gusta a quien le guste, es uno de los peores que ha estado en México. Nunca se ha visto México como está ahora. Anteriormente uno podía coger vacaciones e ir a pasear a México, que es muy rico para ir a pasear a México. Ahora nadie, cualquier persona que vaya para México de vacaciones, lleva un pie allá y un pie a no volver más. Así mismo es que están las vacaciones de México. Aquella persona que se atreve a estar yendo de vacaciones para allá porque tiene algo que lo ampare y lo apoye. Porque si no fuera por eso, no sería fácil que van para México. México no está ahora mismo para estar yendo de paseo. Es un país muy fuerte, muy bravo y ellos saben a lo que están y a lo que se atienen. Pero por favor, ustedes tienen que ponerse para las cosas. Mis personas que están aquí, Mariela Parenga y así, saben que hay muchos enlaces de todos los videos que yo he hecho. Pero yo voy a estar haciendo un recorrido de sacar algunos shorts de los videos que ya aquí se han hablado. Quiero enseñarles, cuando saco un short, y toda persona lo debe de hacer, no es cuestión que yo lo dije y yo lo dije, no, no, no es que yo lo dije, es que demuestre a dónde lo dijo. Pues ponga, mire, allí en los shorts hay una parte que dice como, por ejemplo, de dónde viene este short. Y uno tiene que poner el enlace del video de dónde viene el short. Ahí mismo está el enlace para que ustedes le hacen un clic y van y ven el video original de dónde salió ese short. De manera que no va a ser un short inventado y que yo lo dije y no aparece un video a donde se dijo. No, ustedes van a ver allí y en mis short, ahí está siempre todos los nombres. Si el video no tiene nombre es porque es un short nuevo, que yo misma lo hice, yo misma lo puse, que no quedan ni bien, ni cortados, ni nada, pero salen y yo lo pongo. Pero todo short de un video tiene que tener allí el enlace para el video que vayan a buscarlo. Ven el video y ahí se van a dar cuenta que ese pedazo de video que está en ese short está saliendo del video anterior, así sea de rituales, de predicciones, de una enseñanza X, del segmento de ¿sabía usted? Todo eso va a estar allí para que sepan buscar, para que sepan hacerlo. Las personas no de, cada persona que se mete acá debe de escribir en su inicial. En su perrito o su lo que tengan ahí, porque muchos tienen que perritos, gatitos, no sé ni qué tienen, unas cosas ahí raras en su portada, pues escriba donde le toca, no escriba debajo de la comunicación de otra persona, porque esa comunicación no me llega a mí, le va a llegar a la otra persona que le están escribiendo. Aquí hay unas zorras por ahí que yo les digo que se meten mucho la envidia carcome y se meten por ahí a escribir y a decir cosas a veces, no, ella no lo dijo, no, eso no es así, no, que tal cosa, a mí me vale, porque ustedes me conocen y saben quién es Moira Victoria, pero escriben debajo de las personas y los insultan también, no se dejen, contéstele para atrás, la semilla del mal hay que darle para atrás, uno no se puede, porque así mismo el que calla otorga. Voy a darle un vistazo rapidito acá, si me preguntan algo más, algo que quiero decir y voy a hacer para este país, porque es un país también, una predicción muy, pero muy completa, y es Puerto Rico. Puerto Rico, primero que nada, viene muy mal en cuanto a política y viene muy mal en cuanto a todo lo que está pasando en Puerto Rico. Estos gobernadores que han pasado por Puerto Rico, de verdad de que estaba un señor Roseló, todo lo que ha venido para ahí es pura, como dicen, pura basura lo que ha caído en Puerto Rico.
y nada vienen a hacer para el país, vienen a hacer para ellos nada más. Entonces, voy a hacer algo grande porque me han pedido y yo sé que tengo la obligación de hacerlo para poder hacer un análisis bien profundo para Puerto Rico, para todo lo que tiene que ver con la economía, con todos estos malos tiempos, con todo lo que tiene que ver con la política, con todo lo que tiene que ver con esos gobernadores fraudulentos que son los que escogen, porque a veces es el dinerito y la mayoría de las veces se mueve todo por posesión de personas. Muchas veces ni los ponen, es que los ponen otras personas, terceras personas. Eso es como que yo voy a buscar un trabajo y el otro también, pero a mí me recomendó fulanito. Entonces, como a mí me recomendó fulanito, aunque yo no sirva para nada, me van a dar el trabajo porque me recomendaron. Es lo mismo que hacen tanto en Puerto Rico como en otros países más. También Puerto Rico también está en la mira y hay que darle un vistazo a Puerto Rico. Vamos a ver por acá también. Hay tanto que ver, hay que ver para Haití, hay que ver para muchos otros países también. Algo que está moviendo en el Reino Unido también con toda la familia real. Todo eso vamos a darle vistazos, pero van a tener también mucha, cómo aprender de todo lo que viene en el nuevo orden mundial, que va a estar muy importante para que lo puedan aprender. Por acá dicen otra vez de nuevo que bueno, los primeritos son saludos y yo muy contenta de verlos y tenerlos aquí a todos. Mis secretarias moderadoras por acá, que son las cibernéticas también. Aquí está Super Like, qué bueno, Super Like de Argentina, Super Like, qué bueno que está por acá. Esto de Irán pinta de detonar algo bastante. Sí, claro. Lo estoy diciendo yo, Moira Victoria. Este es uno de los puntitos, como dicen, que se reventó ya para ir para el matadero, para ir para adelante. Este puntito y falta. Hoy estamos a 20 apenas. Antes de finalizar este mes, muchas cosas pueden estar pasando para empujar la situación. El mes de junio viene encendido. La llama de junio viene encendida. Y también cuando vamos a entrar a julio, especialmente para Estados Unidos, mucho ojo, porque se mueve también esta energía de la independencia. Y aquí está por pasar muchísimas cosas. Ustedes me oyen que yo hablo de Donald Trump y la gente ignorante apoyando a Donald Trump. Ese es el cisne negro que viene para Estados Unidos. Pero vamos a dejarlos que cada quien le pase lo que tiene que pasarle para que aprendan. Porque de todas maneras, este señor, como la persona lo escojan para presidente, la verdad que es lo peor que puede venir otra vez para Estados Unidos. Y yo no he dicho en ningún momento que vaya a ganar, para que no me estén confundiendo, porque yo siempre he mantenido el dedo en la llaga, que no será presidente y ojalá, y voy a hacer todos los rituales y todo lo que yo tenga que ver con muertos y con vivos para que este señor no llegue al poder, porque ese señor no es conveniente que llegue de presidente para Estados Unidos. Pero si llega, la mafia lo pone y contra la mafia no podemos hacer nada. La élite lo pondría y está saliendo en todas las partes como el cisne negro. En todas partes está saliendo como el cisne negro. Este es el cisne negro por eso yo le dije a ustedes que él es el anticristo. Él es el anticristo que viene a acabar con todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, con otros países también, y es el anticristo que viene para estar en el medio. Aparte que viene muerto de hambre por dinero, porque está en pobreza, le guste a quien le guste, viene muerto de hambre de lo que se llama venganza. La venganza que trae él con toda la gente que ha estado en contra de él, hasta conmigo, forget about. Eso viene en candela para lo que él está planeando. Por eso lo están ayudando estos presidentes. ¿Quiénes son los aliados de Trump? El presidente de Argentina, muy aliado de Donald Trump, aunque él es astuto. Él dice que se lleva muy bien con los dos. Se lleva tan bien con Biden como se lleva bien con Donald Trump. Pero mentiras, ellos le tiran a Donald Trump. El que no puede disimular su amor grande, platónico que tiene por Donald Trump es el presidente de El Salvador. Por eso está haciendo todas estas conexiones. Por eso, y el presidente también de España, pues no se queda atrás. Y si nos vamos con AMLO y todo lo demás, olvídate, eso es una cadena que hay. Es verdad que tiene toda la razón
Gracias por su comentario, Alonso. Eso me gusta que la gente hable así. Aquí me puedo estar 6 horas, no me importa, les contesto todo. Dice, qué alegría conectarme. Muchas gracias que están aquí. Vamos a ver por acá. Eh, Dice, predijo todo lo que está pasando y va a seguir pasando todavía más. No olviden de dar su like, les dice Laurita. Dice para acá, vamos a ver, por aquí voy persona por persona. Algo que me pregunta, en España quieren cambiar todo el origen de españoles, hacen en España nuevo. España, yo no entiendo. Dicen que hablan la mejor lengua y que la mejor lengua es la española, pero todavía yo no la entiendo mucho, porque cuando yo digo que dicen los españoles vídeo, es que el vídeo, ¿qué vídeo? Eso no está en ningún diccionario. Se dice video, así como suena, video, no vídeo. ¿Ah? Entonces, allá en España sí hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero con este presidente que hay solo hay enredos. Ahora mismo se está viendo una polémica de el presidente de Argentina, Milei, con atacando a la esposa del el presidente actual de España. Mire cómo van las cosas ahí. Así que está el asunto. Es verdad, tiene toda la razón. Es una lástima que la gente española tiene que pasar por tantas cosas por un presidente rudo que tienen. Dice, Trump lo usó para después decir que él es débil. Están hablando de Guaidó. Es verdad, yo se lo dije, mire, se lo dije acá. Donald Trump está usando a Guaidó para traer todos los venezolanos con él, pensando que tal cosa, y todavía lo tienen, todavía están con él. Y Guaidó, ¿cómo salió Guaidó de Venezuela? Con una mano atrás y otra adelante, el pobre, pasando pues maravillosamente mala vida y necesidades y todo. No, ¿a dónde está ese hombre que se colgaba en los buses, que defendía a Venezuela, que lo quisieron hasta matar cuántas veces? Eso se les olvidó porque ya ni lo mencionan a Guaidó. Eso era usado. Yo se lo dije acá, era usado. Tonto el que no quiere escuchar lo que dice Moira Victoria. Vamos a ver por acá, seguimos por aquí viendo rapidito. Darro dice, Marcos, si hablaron de España hace un poco tiempo. Saludos. Qué bueno. Vamos a ver, hubo interrupción de anuncios. ¿Quién hablan? Anuncios de quién hablan. Eso no lo entiendo, no está bien claro. Hablan del presidente de Costa Rica. Bueno, estamos hablando de eso. Ese presidente de Costa Rica es oscuro y medio loco también. Ese sí es verdad que, ya le digo, va a terminar preso o va a terminar muerto por ahí en una alcantarilla, porque el tipo de verdad es bien fuerte, el hombre, y trata a la misma gente del país como si fueran sus secuaces, como si fueran sus esclavos. Es un tipo que apareció de la noche a la mañana, pues parece que viene de otro mundo, es un extraterrestre, ¿no? Dice por acá, hablaron de El Salvador. No sé quién es esa persona. Vamos a ver, esto está pasando todo revuelto. La corrupción está a la orden, es verdad. Sí, tiene toda la razón. La corrupción está ganando, todo está ganando. Familia Universal, vivan en Estados Unidos, vayan preparándose para que jalen. Esto es algo muy interesante. Mira, de arroz. La gente dice, bueno, yo he tenido muchas consultas, ¿no? Ay, no, yo quiero saber si me debo de ir para mi país, porque es que como aquí la cosa se va a poner fea en Estados Unidos, pero señora, si su país está peor, el país suyo también anda peor, ¿qué país está bueno hoy en día? Hoy no hay ningún país donde ir. Usted está en Estados Unidos, quédense tranquilos ahí. No se muevan, quédense tranquilos, recen, oren, pónganse con Dios, que donde quiera que vayan. Peor es ir a un país desconocido que ustedes no están conociendo. Y donde quiera que vayan, la cosa está revuelta, la cosa está mala, la cosa está para agarrarse, como dicen, de la cintura. La cosa no está bien. Donde quiera que vayan, no hay un país que usted se pueda confiar, ni hay un presidente que se pueda confiar. Por eso alabo a República Dominicana, que han escogido de nuevo a este presidente que ya estaba, porque hace mucho tiempo se ha querido meter a Haití a evadir ese país de República Dominicana, y por este señor que ha estado ahí bien parado, no se ha entrado a Haití.
pero si entraba el otro olvídate, el otro hasta es cómplice de muchas cosas. Yo no sé cómo la gente quiere traer lo viejo conocido por nuevo por conocer, no entiendo. Una persona que ha hecho de las suyas ya, es lo que le digo, que son masoquistas. Siempre están trayendo otra vez al presente lo que atrás no sirvió, lo que no sirvió antes no lo traigan ahora. Allá en ese país, si hubieran traído a ese Figueres, que es el que estaba, estuvieran mucho mejor con el Figueres, que era bien, pero bien de su país, y no uno que parece de la noche a la mañana, que ni siquiera saben si pertenece al país o no, porque ese ni siquiera lo vinieron a sacar de California, de la pobreza que tenía, de los apuros que tenían, se lo llevaron para allá, el expresidente que había, y lo pusieron en eso, y ahora es presidente, o sea, después de no tener nada, ahora es presidente. Eso es terrible, voy a ver yo a dónde me lanzo, a dónde me pueden poner, ¿no? Vamos de presidentes por ahí. Aquí dice, eh, usted sabe lo que es, aquí mismo adentro de Estados Unidos, la gente no lo habla. Hay un lugar donde están trompistas practicando armas, practicando todo lo que tiene que ver con una guerra. Por si hay la guerra civil, están preparados. Y a eso vienen todas estas gentes. Y lo peor es que vienen preparados como militares. Ni siquiera vienen porque vienen. No vienen preparados como militares. Ya vienen preparados para lo que vienen. Todos los que están pasando frontera. Y eso no lo han oído en ninguna parte porque ni lo dicen los noticieros. Los noticieros como que tienen miedo, no hablan nada. Vamos a ver por acá. Dice, no, ok, a Violeta. Argentina va a ser manejado por gobiernos extranjeros. Claro, uno de esos es Bukele. ¿Quién es el que le está dando las mejores escuelas a Milei si no es Bukele? Bukele es uno de los que le está dando bastante clases a Milei. Y desdichadamente estos se dejan llevar. Todos, es un gremio de presidentes que están metidos queriendo gobernar otros países también. Así que no es Bukele que estaba, no es Milei que esté gobernando ahí, le están diciendo lo que haga y se acabó. Dice por acá, tiene toda la razón. Digo, no digo extranjero, dice, no digo cuáles, solo digan con quiénes trata hoy Milei. Pero hay que decirlo, Violeta, si usted sabe algo, dígaselo a su gente, uno tiene que hablar claro, no hay que andar tapando, no estamos en tiempo de tapujos. Vamos a ver acá, dice, Milei lo saquen, pero tiene pinta de quedarse. Milei no lo saca nadie, Milei no va para ninguna parte. Milei tiene pinta de quedarse y de estar allí, así que no va para ninguna parte Milei. Vamos a ver por acá. Dice otra personita, sigo hablando con ustedes aquí. Desde Canadá tenemos a Julieta también. Gracias, Julieta, por estar aquí desde Canadá. Dice por acá, desde Costa Rica, muchas gracias por predicciones para mi linda Costa Rica. Bueno, ya sabe, Ana, sabe qué tienen que hacer para que se pongan todos para las cosas. Dice por acá, República Dominicana le va a ir muy bien. De eso habló Moira. Claro, no va a estar, una cosa es estar excelente y otra cosa es estar bien, porque el hombre hace lo que puede, pero el hombre es muy preparado, de verdad. Y los otros dos, pues, la verdad, no le llegaban para nada. Por eso lo dije bien claro. Además, yo digo las cosas como son cuando leo las cartas, las digo y las explico como las veo. Hay gente que me dicen, ay, pero no explique tanto, vaya al grano, pero tengo que explicar. El buen maestro explica. Usted no quiere oír a un buen maestro, no esté aquí. Váyase para su casa o vaya para otro canal. Vamos a ver por acá. Seguimos viendo rapidito. Estados Unidos debe tener cuidado con lo sucedido. Por favor, ya todo el mundo sabe lo que hay y para dónde vamos también. Ya yo me estoy alistando para ir a cocinar por ahí, todo eso. Vengan conmigo las mujeres. Vamos a cocinar las que hacen por ahí pupusas y todas esas cosas. Para allá, a la hora de la verdad, nunca se sabe. Vamos a ver, Chispita. Hace tiempo no veo a Chispita por acá. Apareció Chispita. ¿Qué es eso? Hace mucho tiempo no la veo. Dice, gracias, misión cumplida. Ay, qué bueno. Dice, nos cayó un tornado tan fuerte que no tenemos luz desde el 7 de mayo hasta ahorita. Escuelas no hay de Houston, Texas. Ay, Dios. Houston, Texas, me da un escalofrío de ver cómo está Houston, Texas. Houston, Texas está de mal en peor. Y la verdad es que Houston, Texas está muy mal Houston, Texas. Muy mal está Houston, Texas. Muy mal, cayéndose a pedazos.
Vamos a ver por acá, seguimos rapidito, que ya tengo mucho tiempo con ustedes, llevamos una hora y pico. Buenas tardes, señora Moira, por darnos alerta y enseñanza. Oh, gracias, Jesús. Sí, Moira, ser presidente va a virar y sacar la porquería que hay en muchos países. Qué bueno. Vamos a ver aquí Alemania. Aquí hay una Paula o borró, la borraron. El gremio de locos dice por acá. Vamos a ver aquí, nada. Nash, si la señora Moira le dan la presidencia, inmediatamente dice que no. No, pues, ¿qué voy a meter yo a lo que no necesito? Esos son dolores de cabeza que la gente busca. Qué locura tan grande, ¿no? Lo peor es que tienen plata los gobernantes, porque no se van de vacaciones con la familia, dejen el huesito ya, no, ahí siguen pegados. Es que parece que el tetero ese es medio bueno, ¿no? Y no dejan el tetero, quieren seguir allí chupando el tetero, ¿no? Por eso que López Obrador, hay una cosa con López Obrador, y se lo voy a decir ahora, que se terminen de dañar las cosas con los mexicanos que no quieren que hable de López Obrador. López Obrador tiene muchas cuentas pendientes. Le va a pasar lo mismo que Donald Trump. Mira que yo dije con Donald Trump. Donald Trump sale de poder y se va a ver metido en muchas demandas. Demandas de mujeres, demandas de todo lo que sea, habido y por haber, va a tener muchos juicios Donald Trump. Es verdad, lo dije y la gente lo sabe. Eso mismo le espera a López Obrador. López Obrador tiene muchas demandas. Lo que pasa es que ellos como presidente se tapan, porque él prometió que iba a sacar a la luz todas las cosas de Peña Nieto, del otro Fox y del otro no sé qué, y no sacó nada, se quedó calladito. Todo calladito se quedó porque todos se perdonan entre ellos. Cada uno de ellos saben que tienen techo de vidrio y que no le deben de tirar piedra al vecino. Entonces, López Obrador en este momento tiene algunas acusaciones muy fuertes, acusaciones que han salido también de aquí adentro de Estados Unidos, donde lo vinculan y donde lo acusan con ciertas personas y con ciertas cosas. Y él sabe que si Claudia queda de presidenta, que es la misma cosa de él, ya Claudia le borra todo el pasado, lo va a tener debajo de la falda, lo va a cuidar y no pasa nada con López Obrador. Pero como quede otra persona, como Xochitl, Xochitl sería la persona más indicada y ella pediría una investigación, que venga una investigación para México, para que comiencen a sacar todos los trapos sucios que han dejado. Pero no, por eso es que no lo hace, porque tienen miedo. Les da miedo que los lleguen a esculcar, que los lleguen a sacar toda la basura que tienen escondida. Y López Obrador tiene mucha tela a cortar, igualito que como Donald Trump ahora. Le esperaría problemas judiciales, problemas también de complots, problemas también de anexos, problemas de muchas cosas. Yo no entiendo cómo si se le fueron arriba al presidente de Honduras, ¿por qué no se le van arriba a otros presidentes también? Porque tienen que dejar a unos que hagan y a otros que no hagan. Eso de verdad que está muy malo. Deberían de ir en contra de toditos los corruptos, ponerlos en su lugar. Porque dicen aquí en Estados Unidos que por encima de la ley no pasa nada, pero ellos no pasan por encima de la ley, pasan por debajo de la ley. Por eso que lo de Estados Unidos está por verse. Yo les dije, y tengo mis videos aquí que lo he dicho, a ver si hay elecciones de verdad. A ver si de verdad se van a celebrar elecciones, a ver si de verdad va a pasar esto y lo otro. Ya yo lo he dicho y aquí está todo escrito en este canal, todo está dicho acá. Y lo que Moira Victoria dice, yo no vengo aquí a gastar mi saliva, yo vengo aquí a decirles de verdad, porque a mí me da orgullo que digan, Moira lo dijo, y lo digo con dignidad, con respeto, porque no vengo a ofender a nadie, solamente vengo a abrir los ojos a las personas y a decirles que despierten, es hora de despertar. Vayan, hay que ponerse a rezar y a orar y a pedir iluminación. Por acá dice, ¿qué podría decir acerca del nuevo presidente de Panamá? Bueno, por ahí también andamos un poquito mal. El presidente de Guatemala también, por ahí andamos así, que no lo dejan hacer su trabajo y muchas cosas más. Lo que es Guatemala y Panamá y Honduras se nos queda para otra vez. Estos tres países se nos van a quedar más.
para más adelante que tenga otra forma de traerles para más países una ensalada como esta de hoy para que estén enterados de todo. Dice por acá, sí, maestra, la DEA está detrás de López. Ay, bravo, así me gusta, ¿vieron? Me encanta hablar con gente inteligente. ¿Vieron? Que Moira no viene aquí a hablar por hablar. Así mismo es. La DEA, todo lo que tiene que ver con otras cosas, están atrás de López Obrador. Tiene grandes compras de casas a nombre de otras gentes en Texas. Tiene muchas casas, propiedades en Texas, que las tiene a nombre de diferentes personas en Texas. Ahora bien, ¿por qué han despertado esta vez? ¿Qué dije la otra vez? Que Claudia no era de López Obrador, que tenía un hijo que parecía ser nieto de López Obrador. Me dijeron mentirosa, falsante, que eso era mentira. Y ahora, ¿por qué ya dijeron? ¿Por qué dijeron ahora mismo en el chat pasado que sí, que es verdad, que es nuera, ha sido nuera de López Obrador? Ustedes ven como él está poniendo a esa mujer, ya la ha tenido como gobernadora en un lugar. Ahora de gobernadora la pone de presidenta. Y esa señora no tiene agallas para presidenta. Le digo, aunque critican a la Xochitl, la Xochitl tiene más agallas. Pero miren lo que va a pasar. Como Xochitl se vaya para adelante o algo, se va a volver a repetir lo que pasó con Colosio. Eso mismo están esperando, repetir lo que pasó con Colosio. Así que no está extraño que de aquí al 2 de junio veamos muchas cosas más que van a estar sucediendo. López Obrador no va a permitir por nada del mundo que le quiten esa chuleta que él tiene en la mano. No va a permitir por encima de lo que sea, él va a pasar con tal de poner a Claudia de presidenta, porque a él le conviene, porque él va a enfrentar problemas, va a ver, y solamente ella lo podría ayudar, solo ella, porque la otra no lo va a ayudar. Para que vean como Moira Victoria sí sabe lo que habla. Seguimos por acá rapidito. Ana Alvarenga, soy de El Salvador y lo único que se hace con pupusa son pupusas apenas de todo lo malo de mi pulgarcito. Soy orgullosa de mi pedacito de tierra. Ah, bueno, nadie está hablando de lo que usted hace o no hace, ni de las pupusas. Estamos hablando de lo que hace el presidente o lo que hacen los presidentes. Pero qué bueno que usted sabe hacer pupusas y todo eso, porque yo sé que los salvadoreños hacen muy buenas pupusas, pero no estamos hablando aquí ni de pupusas, ni de nada de eso. Estamos hablando de política y de países. Así que imagínate, Ana Alvarenga no es hermana de María Alvarenga o familia de María Alvarenga. Una vez pensaba que eran familia y no son familia. Vamos a ver por acá, dice previsión cumplida, dice Darros. Tenemos aquí sus alertas, saludos a Los Ángeles, California. Qué bueno, desde por aquí también muchos saludos para allá. La política apesta en todos los países, exacto, esa sí es la palabra. Sientan los que no ganan, por eso mismo es. Yo le digo, no es verdad que ganan, cuando me dicen que ganó fulano, ganó sultano, para nada, no han ganado, es que se roban esa elección y sientan al que quieren. No es verdad que ganaron, es que roban. Lo roban, que es otra cosa. David Rodríguez, qué bueno que está aquí. Por primera vez lo veo acá que se conecta. David, gracias por su apoyo también siempre. Gracias, gracias. Y luego el último que está aquí. Dice, gracias Moira por mantenernos así, muy bien. Dice, con la voluntad de Dios saldremos bien. Así mismo, siempre hay que creer en Dios. Me voy a ir ya y algo que quedó claro es que no, cuando traigo aquí estas enseñanzas y estas discutinios, no cojan las cosas personales. Aquí no se viene a insultar a nadie, como dijo una vez una de México que hicimos de las camisetas. Dijo que no todos eran iguales. Se sabe que no todos son iguales en ninguna parte. Ni en Estados Unidos, ni en ningún país todos somos iguales. Y aquella persona que se enoja o se disgusta, por eso se dice que al que le caiga el guante, que se lo plante. Por algo se disgustan, ¿no? Porque si no hay por qué, no hay que sentirlo. Entonces, hay que aprender a no coger las cosas personal. Hay que aprender a abrir los ojos. Hay que aprender a escuchar, porque estamos en unos tiempos de aprendizaje y de evolución en todo sentido de la palabra, tanto para evolucionar espiritualmente como mental, como personal, evolución total. Entonces, tenemos que evolucionar y siendo tercos, cerrándonos a no aprender, no vamos a evolucionar, no vamos a ir para ninguna parte. Por eso hay que evolucionar. El hecho de que allá se mantengan con pupusas y allá con chicharrón y si en el otro lado como fongo,
Eso no nos importa a nosotros. Tenemos que evolucionar porque cada país debe de querer lo mejor para su país. Y no se trata de vivir ni respirar por un presidente. Nosotros no vivimos de los presidentes, nosotros vivimos de nosotros. Y por lo tanto, cada quien debe de luchar por sus idiosincrasia y por todos sus deseos y por todo lo que vale cada persona. No porque el país esté hundido en la miseria, no vamos a luchar. Y para un botón, muestra un botón, la Miss Universo de Nicaragua. Nicaragua es de verdad un país que está hundido en todo. La Miss Universo se siente orgullosa de ser de Nicaragua, de ser una Miss Universo y ahí está dándole con mucha fuerza y buena voluntad, está bien parada y no hay quien la humille ni quien la haga sentir mal, ni tampoco que coja las cosas personales porque ella bien sabe lo que está pasando en su país. Y cada persona debe de saber lo que pasa en su país. Los mexicanos deben de saber lo que está pasando con este presidente, pero la ignorancia no lo deja ver y uno no tiene que coger las cosas personales. Hay cosas que tienen que ver con la política y no se cogen personales, como tampoco de religión. Ninguna religión se coge personal, porque son cosas que están metidas en el ambiente y son credos. Hay tres cosas cuando yo me hice parapsicóloga, que me gradué en el 1983 de parapsicología. En aquel tiempo los estudios eran diferentes y uno hacía juramentos. El juramento de la parapsicología es tres credos y es que uno debe de decir las cosas tal como deben de decirse en una investigación parapsicológica, pero que son tres cosas que traen problemas a la humanidad, que viene siendo un credo político, un credo religioso y el credo de la medicina, que no se queda atrás. Son tres cosas que mandan mundialmente, son los que gobiernan al mundo: la política, las religiones y la medicina. Así que son tres cosas muy valiosas por las cuales nosotros tenemos que abrir los ojos y no pelear, porque nada hacemos con pelear ni enojarnos porque hablen tal cosa, porque la verdad se trata de nuestro bienestar. Y no solamente nuestro bienestar. Yo por lo menos no tengo niños pequeños, pero velo por el bienestar de mis nietos. Entonces, todo lo que venga para el futuro, yo veo en qué posición está esa nueva generación que está viniendo. Y por eso que tenemos que hablar. Cuando yo les traiga las otras enseñanzas que les voy a traer, se van a quedar con el corazón así agarrado, porque van a decir, nunca me imaginé esto. Pero es cuestión de aprender y de saber qué es lo que quieren hacer con nosotros. Miren, nosotros comemos queso, comemos leche, comemos muchas cosas. Pero la verdad, el ganado de la política y el ganado del nuevo orden mundial y el ganado de todos estos que controlan el mundo somos nosotros. Nosotros somos los payasos, nosotros somos los títeres, nosotros somos el ganado y somos todo cuanto ellos quieran hacer con nosotros, porque nos ven cara de pendejos, nos ven cara de estúpidos, cara de ignorantes y quieren jugar con nuestra inteligencia. Entonces, si hay una inteligencia artificial, usemos nuestra propia inteligencia que Dios nos ha dado. Nosotros no tenemos una inteligencia artificial aquí conectada, que si nos quedamos un poquito lentos, nos van a meter por ahí algo que nos van a robar nuestra inteligencia, nos van a poner otra inteligencia, porque sí puede pasar, todo puede pasar, pero nuestra inteligencia es original, es una inteligencia que viene conectada con la divinidad que nos regaló a nosotros al nacer. Y no estamos aquí para que venga otro pendejo a cogernos de pendejos a nosotros. Por eso tenemos que reaccionar. En todo país que se encuentren, reaccionen. Y Moira Victoria, así es que habla, le guste a quien le guste. Gracias a Dios, yo tengo mucha, como dicen, material para poderles hablar de todo. Y no hay que coger las cosas personales. Gracias a todos por estar aquí. Bendiciones, tendrán a Moira Victoria por un largo ratito más, que yo venga por acá a traerles todo lo nuevo. ¿Y por qué les traigo así? Porque YouTube está un poquito así medio raro y a veces no me deja traer videos muy largos. Entonces yo vengo aquí, les explico, luego cojo este video ahora, lo puedo renderizar y saco un video de lo que hemos hablado. O lo hago de otra manera. Pero por favor, escuchen que estos son de mi corazón para ustedes. Entonces, abran los ojos. Levanten ese corazón a ese gran sol central, pónganse en manos de Dios y a orar y que los demás no vengan a quitar nuestra inteligencia, que es una inteligencia que tenemos de una conexión de la divinidad. Con eso los dejo. Hasta entonces les habló Moira Victoria. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos los que escribieron.
Gracias a mi secretaria de lujo. Muchísimas gracias. Gracias, Darros, por todo lo que me coopera también. Gracias, mi gente linda de por allá de Londres, que sé que si no lo están viendo ahora, lo van a ver después. Gracias por toda la información que me brindan. Muchísimas gracias también. Hasta entonces, les hablo Moira Victoria.